Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una jornada más a este análisis que estamos realizando desde hace ya un par de semanas desde Audiomercados para tratar de completar también esa herramienta que tenemos, ¿no?, de noticias en tiempo real y también dar otra pata más en el trading diario, en vuestras operaciones a diario, un análisis que seguimos haciendo lógicamente desde el punto de vista tanto fundamental como técnico. Insistir en el mensaje de que no supone en ningún caso recomendaciones de inversión, solo son meras opiniones, pero tratando siempre de ser pues una herramienta más para tratar de ayudaros a todos los que nos seguís en vuestra operativa diaria. Antes de nada, saludar como siempre a Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos días a todos. Y nada, como bien decías, no se trata, no queremos convertir esto tampoco en un que se pueda interpretar, ¿no?, que estamos dando recomendaciones. Lo que estamos haciendo es analizar el contexto con las noticias, los principales temas fundamentales, y lo estamos, eso sí, aunando con todo el aspecto técnico de los principales activos. Así que nada. Bueno, estamos ya vigilando a unas bolsas que hoy están poniendo algo de pausa al rally de ayer. También yo creo que normal, ¿no? Recogida de beneficios después de ese optimismo que generó la Reserva Federal, que por fin ha dado, lo decimos aquí siempre, más importante que hablar de tapering o no tapering, dar certidumbre, ¿no?, a los mercados. Por fin tienen claridad sobre la hoja de ruta del tapering, o por lo menos más claridad sobre cómo va a ser y cuándo va a ser y cómo se va a articular. Además, también con la seguridad de que va a ser gradual, se van a ir retirando los estímulos de manera gradual, por lo que va a seguir el apoyo a la economía durante todavía largos meses. Decía Jerome Powell que va a comenzar probablemente ese tapering, esa retirada de las compras de bonos en el mes de noviembre y que va a terminar seguramente en algún punto de mediados de 2022. Además, decía también que hasta entonces no se van a plantear subidas de tipos de interés, a pesar de que el dot plot anticipa ya una subida probablemente a finales del año 2022, que ese ha sido el principal cambio más hawkish, ¿no?, que nos ha dejado en este caso la actualización de las previsiones por parte de la Reserva Federal. Esa incertidumbre en torno a la hoja de ruta del tapering de la Fed ha quedado resuelta, podríamos decir, daba impulso a las bolsas el miércoles y también en el día de ayer, y hoy lo que tenemos es cierta pausa, como decíamos, recogida de beneficios también por parte de los inversores, en medio de dos cuestiones, podríamos decir, de cierta incertidumbre. Evergrande, que sigue evidentemente en el foco. Enseguida hablaremos de la empresa china que de momento no ha pagado a los bonistas que tenían ayer que recibir los intereses de su deuda en dólares. Sí que pagó a los domésticos en yuanes, pero no han pagado todavía a los en dólares. Se abre, por tanto, un periodo de gracia de 30 días para que pueda pagar y evitar el default técnico, periodo de gracia que siempre sucede antes de esa quiebra, que va a ser un periodo, un mes, pues de absoluta incertidumbre, aunque China ya ha dicho que quiere intentar pagar esos vencimientos, o que Evergrande pague esos vencimientos. Y la otra cuestión, que según se vaya acercando lógicamente la semana que viene, el 1 de octubre o los primeros días de octubre, va a seguir acrecentando la incertidumbre, el límite de deuda en Estados Unidos. Todavía no hay acuerdo. Los republicanos ayer rechazaban la última propuesta de los demócratas, por lo que de momento lo que tenemos es que probablemente puede haber, salvo que salven los muebles antes, un posible incumplimiento. Cuestiones de incertidumbre a las que podemos sumar, Alex, lo veremos ahora en el euro, esas elecciones del domingo en Alemania también. Resumen perfecto, Guillermo. La verdad que lo has dado todas las claves que hay ahora mismo y que debemos estar pendientes. Despejamos ya la duda de la Fed. Ahora nos fijamos efectivamente en las elecciones del domingo. Tenemos la situación de Evergrande y también tenemos pues la situación que también estabas hablando actualmente en Washington, ¿no? Es verdad que tradicionalmente siempre en el último momento parece que sacan adelante consiguen sacar adelante la aprobación para aumentar el límite de deuda y evitar así un cierre del gobierno, pero ya ayer desde la Casa Blanca apuntaban a noticias que estaban preparando al menos los planes de contingencia en el caso de que el 30 de septiembre no haya acuerdo y tengan que cerrar las principales agencias federales, ¿no? Así que, bueno, veremos qué ocurre. Sin duda va a ser importante, pero bueno, yo creo que principalmente la gran variable esta semana ha sido la Reserva Federal norteamericana. Han despejado todas las dudas, han establecido lo que decíamos el otro día, ¿no? Ha dado esa certidumbre, ha dado perfectamente cuáles son los pasos a seguir y ha dicho Powell que si el NFP es bueno o decente incluso, la semana que viene, pues lo que va a dar pie a que se inicie ya el tapering en noviembre. O lo anuncia en noviembre y pueda comenzar ya a partir de diciembre. Bueno, el caso es que ya es próximo el inicio y que acabaría más el tapering a mediados del 2022.
y no habría una subida de tipos hasta al menos que finalicen el proceso ya del tapering. Así que ya sabemos cuáles los plazos, la cronología y qué tiene que ocurrir para que ocurra y para que no ocurra, ¿no? Así que la verdad que ha estado francamente bien y yo creo que lo interpretamos muy bien el otro día. El análisis que hacíamos, ¿te acuerdas que marcábamos aquí pues este doble suelo que decíamos? Este es el S&P 500. Hacíamos, bueno, pues que inicialmente teníamos aquí la primera resistencia, marcábamos el patrón de la W y fíjate cómo se ha cumplido a la perfección, ¿no? Así, o sea, ha sido, la verdad que técnicamente ha funcionado muy bien, pero lo que decíamos en esa reunión, o sea, los precios a veces, y eso también es muy importante que la gente lo pueda entender, ¿no? Yo creo que los precios, los gráficos, al final hay veces que están anticipando una serie de escenarios. Eso significa que se estaba anticipando unas expectativas, que se cumplieran las expectativas, y Powell cumplió a la perfección las expectativas, ¿no? Y lo vemos en el rendimiento del bono americano, que ayer superó el 1,4, que era algo que analizamos. También lo comentamos. Sí, fue de hecho el primer, yo creo lo primero que analizábamos el otro día. Entonces, es muy importante el saber eso, ¿no? Que a veces el precio lo que viene es no a predecir, pero sí precede lo que puede ocurrir siempre y cuando se cumplan las expectativas. Si Powell hubiese demorado algo su mensaje del tapering, hubiera dicho, oye, todavía no estamos en esa situación, todavía la variante Delta está generando dudas, todavía el mercado laboral no se ha recuperado, todo eso hubiera supuesto un movimiento, en este caso hubiera sido favorable a los índices igualmente. Lo único que podía haber ocurrido que hubiera roto los esquemas de los inversores, que en la reunión de esta semana hubiera dicho, oye, empezamos ya el tapering, pero él ya había dicho siempre que quería ser muy transparente y quería hablar y decir a los mercados, y lo ha hecho, lo hizo perfecto en la reunión de otro día. La verdad que cumplió el guión y para mí realmente lo ha hecho francamente bien, y de cara a los inversores yo creo que ya sabemos cuáles son los hitos que pueden ocurrir siempre y cuando vayan ocurriendo, ¿no? Así que la verdad que Powell una vez más ha sido, yo creo, ha hecho una gran demostración de cómo la política monetaria, cómo manejar la política monetaria y francamente lo ha hecho de manera muy, muy clara y muy buena de cara a lo que son los mercados, ¿no? Bueno, siempre decimos además que al final los mercados financieros se mueven por expectativas, ¿no? Y la expectativa era esa, la de recibir claridad sobre qué va a pasar con el tapering, cuándo se va a iniciar, cuándo y cómo se va a articular, que va a ser además de manera gradual, que fue un mensaje también importante para los inversores, sobre todo también porque, claro, es decir, vamos a demorar el tapering, todavía no estamos preparados. Eso al final en el fondo lo dijimos el otro día, que es que el tapering no es malo, ¿no? Al final lo que es malo es no iniciarlo seguramente, ¿no? Porque significa que la economía todavía va lenta, que la variante delta del virus está presionando, que la disrupción global de suministros está frenando a las fábricas, como estamos viendo en algunos datos, y que no vaticinan que eso vaya a solucionarse pronto y que vayamos a tener una economía que vaya a mantener esa fortaleza, ¿no? Y al final, como decíamos el otro día, si se inicia el tapering, es una señal de que la economía va fuerte y que va fenomenal, pero todo lo contrario si no lo llega a hacer, ¿no? Y yo creo que ese era también el mensaje que esperaban los inversores para volver a aferrarse a esas buenas perspectivas económicas, ¿no? Porque estábamos viendo ciertas señales también de agotamiento en el crecimiento en algunos datos, y yo creo que eso también ha sido un espaldarazo también a esas expectativas. Sí, sin duda, sin duda. La verdad que sí. Yo creo que ha cumplido el guión a la perfección y el mercado ha recibido justo lo que quería. Y ahora pues empiezan un poco a enfocar los temas, como decías, el domingo con las elecciones alemanas, que vamos a ver el euro. Ahora, y sobre todo también lo de Evergrande, que hay muy poca transparencia de nuevo desde China, no sabemos si han pagado, si no, qué cantidades. Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendientes, porque ante cualquier noticia, aunque habló ya el otro día Powell sobre Evergrande, sobre China, hay poca exposición de bancos norteamericanos. Me parece que en Europa solo está UBS y HSBC en este caso también tiene exposición. Sí, bueno, hemos tenido mensajes hoy de Christine Lagarde, que ha publicado el Banco Central Europeo, que es una entrevista grabada en la CNBC, que la publicarán más tarde en la televisión americana, en las que dice eso precisamente, los titulares que ha destacado el BCE. La exposición de los bancos europeos a Evergrande es muy pequeña. Mensaje tranquilizador de Lagarde, de momento, al estilo de lo que hizo el otro día Powell. Pues mira, de las primeras veces que no están metidos en los fregados a nivel internacional los bancos europeos. Bueno, pues aquí igual, ¿no? El Nasdaq, como veíamos el otro día,
el martes, pues además previo FED, o sea que estábamos en pleno, estábamos aquí, ¿no? El martes, miércoles hicimos aproximadamente, sí. Además vimos que había un dibujo similar en la mayoría de índices también, ¿no? O sea, sí, era... se cumplió doble suelo. Bueno, una vez más, pues eso, que cómo el análisis técnico pues puede darnos pie a lo que puede ocurrir siempre y cuando el entorno macroeconómico fundamental, en este caso, pues se cumpliese, ¿no? Así que, bueno, pues es luego tiene que ocurrir también, hay que remarcar. Y luego Siempre, ¿no? tiene, efectivamente, lo que está anticipando, claro. Eso es, pero está muy bien porque se está viendo cómo juntando las dos puedes tener un posible escenario y con más probabilidades, porque yo si tuviera este patrón, sin más, en un momento que no tiene ningún tipo de importancia a nivel de noticias y demás, sé que primero le costaría mucho más hacer esta proyección, que era importante, y segundo, bueno, pues que sin duda necesita un empujón, necesita un catalizador para poder realizar esto, ¿no? Así que, bueno, pues ahora estamos en una resistencia, como vemos aquí, tenemos el Nasdaq ya tocando con los 15.360, o sea que va a ser un poco el punto de inflexión. Yo creo que hoy pues estaremos entre el soporte y la resistencia, y en el momento que el precio, si decide romper hoy en la última sesión, pues podremos ver un movimiento de continuidad al alza o un momento a la baja. Yo creo que va a depender mucho también de lo que has dicho antes, de esa situación de China, si a lo largo del día hay más información o no. Y bueno, pues también hoy hay muchas declaraciones de miembros de bancos centrales, me parece que habla Powell también. Bowman, Clarida, que son vicepresidente y presidente de la FED, van a hablar de la pandemia en principio, ¿no? Y la economía será también un eje central, evidentemente, ¿no? Porque la pandemia al final tiene su impacto económico, pero hay que estar, como siempre, muy vigilantes, ¿no? A los mensajes de Powell sobre todo, pero bueno, de Clarida, Bowman, hablan también algunos miembros más del BCE, Philip Lane, Elderson, entre otros. Bueno, yo creo que va a ser un foco importante a seguir. Hablabas antes de Evergrande, por recapitular un poco también lo que podemos ver hoy. Hemos visto cómo el PBOC ha vuelto a inyectar liquidez hoy. Lleva 25.000 millones de dólares en solo 3 días inyectados en el sistema financiero, con lo cual significa que hay cierto nerviosismo también en las autoridades, ¿no? Para tratar de que haya liquidez, por si acaso cae o por si acaso pasa. Hablabas antes precisamente de que la Casa Blanca ya se está preparando para un posible cierre del gobierno. También China, lo hemos visto, ayer lo contamos en Audiomercados, decían varios medios asiáticos que también estaba ya preparándose para la posible caída. O sea que tenemos dos situaciones que en principio el escenario central que manejan los inversores y las propias autoridades es que no van a salir mal, pero ojo, porque al mismo tiempo se están preparando para ello, lo que significa que no podemos descartarlo del todo, y es algo que hay que vigilar mucho siempre en los mercados, las posibilidades de que se den todos los escenarios. Lo hablamos también el otro día. Eso es, siempre hay que tenerlo en la cabeza ante lo que pueda ocurrir, porque desconocemos cuál es finalmente el resultado, pero hay que tener sin duda todas esas posibilidades y alternativas. Por eso es muy bueno que hagamos estas sesiones, porque lo que estamos haciendo es alertar también a los seguidores, a los que nos están siguiendo, pues que puedan también estar pendientes de esas noticias, el resultado de las noticias, ¿no? Así que, bueno, el Dow igual, el otro día te acuerdas que estábamos metidos en este triángulo, estábamos más o menos... Estábamos aquí más o menos a principios, el martes, miércoles, decíamos, el momento que rompa el triángulo, pues hay que seguir el precio, ¿no? Y eso nos va a dar el indicador claro hacia dónde va a ir el precio. Fíjate el momento que ha habido, ¿eh? O sea, estamos hablando desde unos 34.000 hasta prácticamente los 34.800, 850 que ha tocado los futuros, así que importante, ¿no? Y ahora estamos en este soporte, como vemos aquí, esta resistencia, así que estamos en un buen nivel que pueda haber continuidad, o sea, que tiene pinta de que el precio pues pueda dar una continuidad. Tenemos también una bandera alcista, o sea que tenemos aquí una bull flag que nos podría dar también pie a seguir esa sesión americana. Vamos a ver cómo abrirán luego, pero por ahora pues tendríamos algo así, ¿no? O sea, que iríamos a por esos 35.000 puntos en el caso de seguir con esta continuidad, pero bueno, técnicamente este es el soporte que tenemos que vigilar. Si tuviéramos algo que cerrase por debajo, pues ya nos invitaría a pensar que quiere, bueno, pues ir a por a testear niveles. Podemos decir que aparte evidentemente de los riesgos que estamos comentando, de Evergrande, de los riesgos políticos, también es una recogida de beneficios lógica, ¿no? De los 2 últimos días de subidas. Claro. Sin duda, sin duda. Yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que, oye, los que hemos estado aquí metidos, pues en algún momento hay que deshacerlo, y el deshacerlo, pues lo mismo que veíamos el lunes cuando hablábamos estaba cayendo el mercado, ¿te acuerdas de la sesión del lunes? Sí, en plan, estábamos en pleno risk off y lo que decíamos es cuando estos inversores que están cortos cierren sus posiciones, automáticamente las tiene que recomprar y produce ese efecto rebote, ¿no? Ese efecto técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues igual cuando estamos en una subida muy vertical como ha sido desde la FED,
pues los inversores también, y sobre todo antes del final de semana, pues quieren un poco retirar sus posiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar muy pendientes efectivamente a que pueda producirse, pero mientras tanto, fíjate en el DAX. El DAX igual, ¿te acuerdas el miércoles cuando hacíamos, me parece Sí, aquí? en esa bandera alcista, ¿no? También me parece que era, ¿no? Eso es, sí. Uh-huh. Vamos a convertir a todos nuestros seguidores de Audiomercados en traders a tope. Y otro día, Alex, se me ocurre, también podemos hablar de figuras, ¿no? Y analizar cómo se comportan diferentes figuras. Si alguien tiene algún interés en ver alguna figura, cómo se comporta alguna figura en concreto, que nos lo haga llegar, ¿no? Y lo vemos. Podemos tal, y también con lo que hicimos el otro día, vamos a abrir muy pronto sesiones de trading en directo, no solamente con eventos clave como pues la FED, el BCE y demás, pero también sesiones, la apertura americana, por ejemplo, que es una apertura muy buena para hacer trading en directo. Entonces vamos a ir invitando a suscriptores a Audiomercados, así que la gente se anime, que no solamente se quede en nuestro canal de YouTube, que se animen porque vamos a lanzar muchas novedades para todos los miembros y suscriptores, y bueno, yo creo que se va a disfrutar mucho esas sesiones de trading directo. Y bueno, pues el DAX cumplió y con creces, rompimos además esta resistencia y fíjate, pues una vez que rompemos una resistencia, pues se convierte en un soporte, ¿no? Así que por ahora, pues este es un buen nivel de compra, los 15.500, y buscar ir a por esta línea de resistencia, que sería un poco el caballo de batalla en la sesión europea, va a ser esto, el soporte en los 15.500 y los 15.500 y 15.670 más o menos, que es esta resistencia que, como vemos, el precio pues ha girado, como vemos con esta vela, ¿no? Así que tenemos ahí esos dos escenarios. Dependerá también de la apertura de Wall Street, claro, ya, ¿no? Va a depender, efectivamente. Por eso, si el Dow efectivamente cumpliese con esta bandera alcista, que me gusta mucho, y con este soporte, pues sin duda pues puede dar pie a que el DAX pueda ir a atacar estos 15.680, 15.700. Sin duda, sería bastante viable. Bueno, miramos a las divisas, si te parece. Hemos visto cómo el dólar pues, se relajaba, ¿no? Después de esa certidumbre que daba la Reserva Federal, de momento sin subidas de tipos a la vista, que también, aunque lo comentaba antes, ¿no? Hubo un cambio en el dot plot que anticipan los miembros de la FED, subida de tipos, lo adelantan un poquito, ¿no? A finales de 2022, cuando la visión media hasta ahora era 2023, pero Powell calmó un poco los ánimos diciendo que de momento él no ve subidas de tipos y que al menos hasta que no se termine el tapering no las va a ver ni a plantear, ¿no? Lo que de momento lo deja en un escenario un poco más lejano, ¿no? Esas subidas de tipos que al final es lo que siempre suele fortalecer al dólar. Como decías, desde el otro día que veíamos, creo que fue el lunes o martes, no, me parece que fue el lunes, ¿no? Esa fuerte presión vendedora en modo risk-off con aversión al riesgo y que el dólar tiró fuerte. Desde entonces ha empezado a relajarse, sobre todo después de la FED. Y bueno, hoy veíamos un poquito más parado al dólar y también al euro. Además, el euro se ha visto ahí penalizado un poco por el IFO de confianza empresarial en Alemania, que hemos visto cómo ha mostrado deterioro de la moral de los empresarios germanos, principalmente por la disrupción global de suministros, que además el IFO ha lanzado ahí un mensaje un poco inquietante, ¿no? Ha dicho que está golpeando todavía más a la industria en septiembre y que no ven síntomas de que vaya a relajarse en los próximos meses, lo que puede ser sin duda negativo, ¿no? En caso de que no se solucione, bastante negativo para la economía europea, que se mueve mucho por las fábricas y sobre todo la alemana por las automovilísticas, que están sufriendo un impacto francamente complicado. Sí. Pues el euro, efectivamente, lo que has dicho, pues pendiente, ¿no? Es verdad que no va a haber subida por parte de la FED a corto plazo. Sí que hay muchos economistas y sobre todo brokers y bancos de inversión, que los analistas están diciendo que vale, que las previsiones efectivamente es que no haya al menos la primera subida, primero hasta que acabe el tapering, por lo tanto, mediados del 2022, y como pronto sería en diciembre del año que viene, ¿no? Del 2022. Entonces, sí es verdad que muchos les están diciendo que efectivamente eso podría ser el plazo estimado, pero que en algún momento la FED se va a ver obligado a subir los tipos de interés. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, aunque estemos en pleno proceso de tapering, podría también empezar a subir los tipos o verse forzado, sobre todo si el factor de la inflación sigue alta, ¿no? En el momento que siga presionando, la única manera de contrarrestar de manera a nivel macroeconómica sería dando una subida de tipos más acelerada, ¿no? Entonces, eso será sin duda algo que de cara al 2022 van a ser un poco las claves que tendremos que ir viendo. Los datos de inflación cada mes que se vayan publicando van a ser cruciales. Ya sabemos que
el NFP va a ser clave, así que bueno, pues eso lo iremos viendo y veremos cómo va a ir ganando peso a medida que los datos de inflación, si se relajan, todo bien, pero si no se relajan, se mantienen en ese 5, por encima de un 5, van a generar esa presión interna para que la FED tenga que mover ficha, ¿no? Entonces, bueno, lo veremos. Y a nivel técnico, pues fíjate, yo tenía aquí una bandera, la interpretación del momento posterior a la FED fue correcta, pero el precio se quedó, fíjate, en el soporte. O sea, este soporte que viene desde el 2020, desde prácticamente septiembre, pues ha frenado por completo, ¿no? Y se ha girado, sobre todo ante lo que tú decías, si no hay una expectativa de subir los tipos de interés en el 2022, todavía no está muy claro, aunque, bueno, pues todo eso sin duda pues ha generado ese movimiento inverso en el dólar, ¿no? Aquí yo estaba corto, bueno, lo cerré ya, era última hora, con una pequeña pérdida, pero realmente, bueno, pues es un factor sin duda a tener en cuenta, porque también a nivel macro, ahora los inversores ya, una vez ya digerido la FED, ahora ya el siguiente foco va a ser qué va a pasar el domingo en Alemania, va a haber una victoria clara o no, va a haber una coalición de gobierno, cómo va a ser esa coalición, qué va a liderar. Hoy hemos tenido una última encuesta de Ipsos que ha dicho que el Partido Socialdemócrata tendría un 26% y la CDU de Merkel un 22%, que es más o menos lo mismo que venían anticipando todas las encuestas, ¿no? Victoria clara de los socialdemócratas. Luego está por ver si van a poder formar gobierno o no, que esa es otra, claro, y con qué apoyos, ¿no?, en el Parlamento. Eso es. Entonces va a ser muy importante que el domingo pues estemos muy pendientes de lo que ocurra en Alemania, básicamente porque al final pues Alemania sabemos el peso que tiene en la zona euro y por supuesto por ende en el euro, ¿no? Así que yo creo que aquí vamos a estar muy pendientes a todo ello y bueno, pues a seguirlo, ¿no? Es verdad que el euro ahora mismo pues tiene pinta, bueno, pues tiene pinta de que quiere subir, ¿no? Quiere dar aquí un rebote. Así que, fíjate, pues si hablábamos antes de banderas, bull flags, pues ahí se está generando. Perfectamente, sí. Estamos aquí en una resistencia importante. Podríamos hasta incluso acabar de formar hoy pues una especie de hombro cabeza hombro invertido. Así que, bueno, técnicamente muy interesante. Vamos a ver también los datos que haya hoy a lo largo de la jornada. Ha sido sin duda una semana brutal de bancos centrales. Lo hemos vivido ayer con el de Inglaterra, con el de Sudáfrica, con el de Turquía, con el de Brasil. Bueno, pues todos, ¿no? Noruega. Y se está viendo ya ese cambio de ciclo, que también es algo muy, muy interesante, que se está viendo ese giro ya de políticas monetarias a los bancos centrales. Estamos viendo ya cómo estamos dejando las políticas acomodaticias de hace 2 años por todo lo del COVID, y ahora empezamos a ver una normalización y empiezan ya a retirar estímulos, a subir los tipos, y cómo repercute en las divisas, cómo repercute en los mercados, en los bonos, y bueno, pues todo ese compendio de movimientos genera, al final es lo que está haciendo es mover a todos los activos, ¿no? Así que, bueno, pues es muy, muy interesante que sigamos muy pendientes, sigamos toda la actualidad, que sigamos muy pendientes de todas las noticias, porque una vez más, como hemos visto esta semana, pues resulta clave para poder tener mayores garantías en nuestra operativa diaria, ¿no? Yo creo que es la mejor manera, la única manera, yo diría, de poder tener, por lo menos de tener mucho más probabilidades. Y cuando hacemos un trade tenemos un 50-50, pues cuanto mejor sea mi análisis técnico, más posibilidades voy a tener. Cuanto mejor sea mi comprensión de los escenarios macroeconómicos y qué puede ocurrir, qué puede desviar, pues va a aumentar, ¿no? Entonces, de repente, un trade que en vez de tener 50-50 probabilidades, igual tenemos pues un 70%, un 60% de probabilidades de que nos salga bien. Y eso lo que decimos siempre, seguir las noticias en tiempo real, porque si no te pierdes el movimiento y no sabes por qué se está produciendo el movimiento, ¿no? Cuando hay un giro, por ejemplo, ¿no?, en lo que estábamos esperando, dices, joder, pues ¿a qué se debe esto, no? O sea, si no lo estás siguiendo, evidentemente estás perdido. Sí, sin duda, sin duda. Así que, pues es muy, muy importante y bueno, yo creo que nosotros, lógicamente, ese audiomercados, pues lo vivimos a diario, lo entendemos, pero por eso también estas sesiones que queremos ir haciendo, pues también van a ayudar para que la gente comprenda la importancia de lo que ocurre alrededor, ¿no? O sea, que no solamente el precio se mueve porque hay una oferta y demanda, ¿no?, determinada, sino que hay determinados catalizadores que impulsan la oferta y la demanda de una manera u otra en función de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de esto, así que nada, vamos a por ello, que hoy es además viernes, la última sesión, y bueno, si te parece, cerramos con el crudo.
Venga, cerramos con el petróleo. Me parece que es ya la quinta semana consecutiva de ganancias para el petróleo. Fíjate, casi nada. Después de, sobre todo, pues esa producción limitada que llevamos contando pues todo este tiempo, ¿no? Que se está produciendo, sobre todo en el suministro desde el Golfo de México, por el paso del huracán Ida y luego del huracán Nichols, me parece que se llamaba, que ha dejado ahí pues muchas refinerías pues con producción limitada, ¿no? Se hablaba hace un par de semanas del 80%, la semana pasada de un 40% aproximadamente, y hemos visto caídas semana a semana en los inventarios de crudo en Estados Unidos de la AIE esta semana hasta su nivel más bajo desde el año 2018, lo que evidentemente menor suministro presiona al alza a los precios como en cualquier mercado, y teniendo en cuenta que la OPEP de momento, pese a esa disrupción de suministro, mantiene sus planes de producción. Por lo tanto, el petróleo de momento subiendo, quinta semana consecutiva de subidas, que también lo vimos el otro día, ¿no? El dibujo que tenía el petróleo. El otro día también salió muy bien esta idea. De hecho, bueno, pues todavía está activa, en mi caso, vaya, y estoy buscando, pues eso, el objetivo que marcábamos. Hablamos de los 74, incluso se puede animar algo más, 74,5, que sería un poco el objetivo con esta bandera alcista, que es lo que hicimos era proyectar el mástil, la consolidación, la ruptura. Y con resistencia, además, importante también abajo. Y con O sea, soporte, resistencia, perdón. soporte, efectivamente. Y ahora si bajamos un poquito time frame, pues en 4 horas se ve incluso más limpia ahora la bandera, y sería buscar estos 74,5. Y lo que decías, ¿no? A nivel fundamental, pues la OPEP ahora mismo pues sin mucho movimiento, pero es verdad que la producción ha caído drásticamente en Estados Unidos, en todo el Golfo, por los huracanes. Todavía me parece que tienen un 20 y tantos, un 30% cerrada de producción. Lo de Irán parece que quieren volver a intentar renegociar para volver a entrar en el acuerdo nuclear, que sería malo en este caso para el precio del petróleo, pero por ahora parece muy distante que vaya a ocurrir. Más suministro en el mercado. Lo que sí que veremos es el petróleo. Hay que tener en cuenta que estamos otra vez, pues fíjate, estamos en el Brent ayer cerró en máximos del año 2018 y ahora estamos aquí, vamos a poner aquí un gráfico semanal y estamos de nuevo pues en la zona de máximos también del 2000. A ver, que tengo aquí esa 2018, o sea, es que estamos rozando los máximos. Y si tú recuerdas un día, de repente, Biden, el presidente americano, salió diciendo a la OPEP que había que controlar aquí, había que empezar a pensar en bajar los precios, porque un crudo en 78, en 74, el Brent y demás, está afectando también a los precios del gas, está afectando a las materias primas, a la inflación, o sea, todo está alimentando una cosa a la otra. Y encima entramos ahora en el invierno, aquí en Europa, en Estados Unidos, va a haber un aumento de consumo de materias primas, de commodities, y eso va a disparar tradicionalmente, estacionalmente, supone aumentar, supone automáticamente repercutir el precio, ¿no? Entonces, hay una mucho mayor demanda, ¿no? Y encima, ya con el turismo, con Estados Unidos, que ya permite los vuelos desde Europa y el Reino Unido, que eso es brutal. Solamente el otro día Virgin Airways había dicho que en un día habían tenido un 600% más de reservas de vuelos con respecto a una semana antes, solamente tras esa noticia. Entonces, eso son mayor demanda de petróleo, de gasolina, de tal, de queroseno. Y eso además se prevé un invierno muy frío, además, ¿no? Que eso al final, claro, la gente tiene que encender la calefacción, las industrias, etcétera. Sí. Así que es brutal. Entonces, sí que vemos, entiendo que en algún momento volverá a haber esa presión desde la administración americana hacia la OPEP para que empiece a relajar esto, ¿no? Entonces, sí, como hacía Trump, que siempre estaba él lo hacía en su cuenta de Twitter. Sí, él lo hacía. La suerte que teníamos con Trump, que lo hacía por Twitter, Biden lo hace por declaraciones. Así que por eso la gente va a tener que estar muy pendiente de mercados, porque nosotros lo emitiremos rápidamente, pero es muy importante porque ya se produjo hace unas semanas eso y de repente tiró abajo el petróleo, ¿no? Entonces, ahí va a haber esa presión porque aquí incomoda mucho el precio y supone que los precios de las gasolineras en Estados Unidos tienen un precio mucho más alto, en Europa, en todos los lados, ¿no? Entonces lo estamos sufriendo y eso se repercute en la inflación que tanto está haciendo daño a los bancos centrales, a las economías, está restando renta disponible a las economías domésticas y, bueno, pues ese círculo es un círculo vicioso y mucho empieza aquí, ¿no? Es verdad que tenemos la escasez que has dicho antes de chips semiconductores, que afecta a los precios de los coches, que está aumentando también los precios, la producción. Bueno, hay muchos factores que están generando que la inflación esté donde está, pero hasta que no se controle lo que sí se puede controlar, en este caso, pues se podría llevar a cabo algún tipo de control en los precios. Ya sabemos cómo lo tiene que hacer la OPEP en el momento que, oye, pues vamos a aumentar la producción, ¿no? En el momento que hagan eso, pues va a caer el precio. Entonces,
Bueno, Claro. pues son datos a tener en cuenta, noticias y bueno, pues vamos a ir cerrando, ¿no?, nuestro resumen habitual y Sí, pues bueno, oye, mucha claridad como siempre, yo creo, en los gráficos, vamos, es mejor imposible, desde luego. Esperamos que haya servido de guía, como siempre, y de ayuda a todos. Y oye, pues nada, a seguir la semana que viene más. Y muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que terminéis de la mejor manera posible esta última sesión de la semana y esta semana. Esperamos haber sido útiles, sobre todo, que ese es el objetivo que perseguimos. claro que sí, haremos muchas más sesiones y brindar, ¿no?, a los que nos estéis viendo, pues que también participéis, vamos a ir invitando a gente, queremos hacer esas sesiones también de trading directo, así que animaros a suscribiros a Audiomercados, iremos haciendo también muchas más estas sesiones y bueno, sobre todo para intentar dar mayor claridad e intentar también generar más atención sobre determinados factores que pueden ser vitales e importantes para los mercados. Así que nada, esperamos que hayáis tenido una muy buena semana y bueno, ahora ya toca descansar, que ha sido también una semana intensa. Así que nada, cuídense, nos vemos. Feliz fin de semana, hasta luego.